¿Cuál es el secreto más inquietante que has descubierto sobre alguien cercano a ti? Mi bisabuela estuvo casada con 3 personas diferentes al mismo tiempo. Los hombres pertenecían a distintas ramas del ejército, ella cobraba el sueldo de los 3 a la vez. Una noche, cuando era niño, oí a mis padres tener una discusión explosiva en su dormitorio, que de repente se quedó en silencio. La puerta estaba cerrada y con llave. Me enteré por una llamada telefónica de mi madre borracha de que era porque ella intentó disparar a mi padre en la cara con una pistola, pero no se disparó cuando ella apretó el gatillo, ya que no tenía balas. Los dos se quedaron horrorizados y se miraron fijamente. ¿Siguen juntos? ¿Por qué siguen juntos si ella tenía la intención de asesinarlo? Excelente pregunta. No tengo respuesta. Descubrí que mi hermana había robado el Rolex de $25.000 de mi padre menos de 24 horas después de su muerte. Lo descubrí cuando ella y su marido hicieron una compra frívola, y me pregunté de dónde habían sacado el dinero, ya que siempre estaban arruinados y pidiendo dinero a mis padres. Empecé a sospechar y se me ocurrió que podría haber robado y vendido el Rolex. Tenía los papeles, investigué el historial de ventas y descubrí que se había vendido a una casa de empeños en la misma calle donde vive mi hermana. Fui a la casa de empeños y, tras un poco de persuasión, conseguí que me dijeran quién se lo había vendido y era mi hermana. Mi madre y yo la desheredamos. El otro día me enteré de que no fue el padre de mi vecino quien disparó y mató a mi perro sin sentido. Fue su hijo, de quien yo era muy amigo. Lo hizo a propósito. Él sabía lo mucho que ese perro significaba para mí también. También descubrí el otro día dónde vive. Ahora es un adicto a la metanfetamina, así que dejaré que la naturaleza o la policía hagan lo suyo. Mi pasada esposa, ahora ex, y yo teníamos problemas. Estaba seguro de que me engañaba. Encontré sus notas en las que calculaba, y había sumado cuánto valía yo estando muerto. Durante años, mi madre recibió de sus padres tarjetas de cumpleaños con dinero dentro. Ella guardó las tarjetas con el dinero dentro, ahorrando para comprar un piano por razones sentimentales. Mi hermana, que ha robado repetidamente a familiares, encontró la colección de tarjetas / dinero y se las llevó. Mi madre solo quiso recuperar las tarjetas cuando se dio cuenta de lo ocurrido. Mi hermana lo negó todo. ¿Qué te dan, Emily? Yo era bastante cercano a mi tío menor mientras crecía, al menos en fotos. Él tenía alrededor de 20 años cuando yo tenía como 5 para contextualizar. Un día, cuando yo estaba en la escuela secundaria, dejó de venir por completo. Toda mi familia nos dijo a los niños que se había ido de mochilero por todo el país. En el instituto estaba haciendo un proyecto de genealogía sobre mi abuelo, su padre, y accidentalmente encontré el nombre de mi tío en el registro de delincuentes sexuales. Descubrí que dirigía una red de pornografía infantil, y que había pasado 16 años en una prisión federal. Ahora está fuera y mi familia finge que no ha pasado nada. Yo me mantengo lejos. Espera, cuando dices, mi familia finge que no ha pasado nada, ¿te refieres a que ha vuelto a las reuniones familiares, y demás después de que le dieran el alta por CP? No se le permite estar cerca de niños o armas de fuego sin supervisión, pero sí. Hablan con él cada semana y actúan como si nada hubiera pasado. Mi abuelo golpeó a alguien hasta matarlo. Mi padre era hijo único, pero mi abuela estaba embarazada de mi hermano pequeño. Cuando estaba embarazada de 6 meses, alguien con maquinaria de construcción atropelló el auto que ella conducía y perdió al bebé. Mientras ella estaba en el hospital, mi abuelo encontró al tipo y lo golpeó hasta matarlo. Por lo que sé, estuvo en la cárcel una semana antes de que lo soltaran. Al parecer, alegó locura temporal debido a las circunstancias. Me enteré de todo esto hace unos 4 años, cuando mi hermano estaba investigando la historia familiar, y le preguntó a mi abuelo al respecto. Siempre lo he visto como un viejecito simpático. Después de su muerte, descubrí que mi tío abuelo era un gran mago del KKK. Abrió un cofre en su desván con fotos de mítines, linchamientos y quemas de cruces en una zona rural de Alabama. El descubrimiento nos horrorizó y de repente nos dimos cuenta de por qué era tan negativo con su enfermera negra, que por lo demás era amable y cariñosa con él y con la familia. Mi hermano le robaba dinero a mi padre, que tenía demencia. Esto duró 1 año y me enteré porque el banco que tenía la hipoteca de mi padre me llamó preguntándome por qué no se había pagado en 6 meses. La cuenta bancaria de mi padre también entró en números negativos por aquel entonces, y cuando me enfrenté a mi hermano por ello me dijo, bueno, tengo que pagar mis facturas. Estaba a punto de tomar el control de todas las cuentas, y asegurarme de que volvían a estar en orden, pero mi padre acabó en el hospital y murió poco después. Mi hermano también me robó parte de la herencia. Al final, robó más de $5.000 de su padre moribundo. Así que mi abuela, que ha estado distanciada de mi familia desde hace mucho tiempo por una multitud de razones,
tiene esta extraña costumbre de compartir la comida con la gente. ¿Estás pidiendo filete en el restaurante? Ella tiene que pedir lo mismo aunque no le guste el filete. Prueba su bebida, está muy buena. Prueba el primer bocado de pollo para decirle si está bueno. Esto siempre me ha molestado mucho porque odio compartir la comida. Un día se lo comenté a mi madre y me dijo, sí, la abuela tiene miedo de que la envenenen, así que quiere que los demás lo prueben primero. A ver si lo entiendo. La abuela cree que alguien está intentando envenenarla, y por eso me hace probar la comida primero. Y esto tiene mucho sentido, porque literalmente no probaba nada de lo que pedía hasta que alguien lo probaba primero. Gracias, abuela. Me pregunto si era solo una enfermedad mental / paranoia, quizá esquizofrenia. Me pregunto si tenía algún otro síntoma, o si alguien intentó literalmente envenenarla una vez, y ella estaba así de petrificada de que volviera a ocurrir. Increíblemente jodido que ella sometió a otros familiares a su veneno potencial percibido de todos modos. Tiene ansiedad severa, pero eso es todo lo que he oído como explicación. También es narcisista, abusó de sus hijos y todos ellos ya no le hablan. No sé mucho sobre cómo está ahora. Cuando falleció mi abuelo descubrimos que no existía. Su nombre no figuraba en ningún registro gubernamental. Era un ciudadano normal, pagaba impuestos, tenía carnet y todo. Vivió una larga vida, casado con mi abuela durante más de 50 años, tuvo varios hijos, todo normal, hasta ahora. Nadie sabe quién era realmente y por qué tenía un nombre falso. Descubrí que la razón por la que uno de mis tíos no quería volver a Corea cuando se jubiló era que no podía, temía represalias políticas si intentaba regresar. Resultó que su hermano formó parte del grupo que asesinó al presidente surcoreano en 1979 y nunca se demostró su inocencia, por lo que temía ser detenido si intentaba regresar. Tras la muerte de mi marido en 2020 descubrí que había estado teniendo una aventura con una mujer de 30 años, él tenía 55, que al parecer ella había abortado a su bebé, que todo lo que me había contado sobre su vida anterior era mentira, segundo matrimonio para ambos, y que había estado teniendo relaciones sexuales con hombres desde que tenía poco más de 20 años. En resumen, no conocía a este hombre en absoluto. Llevábamos 10 años juntos y 6 casados. Acabo de descubrir que mi tía y mi tío se acostaron hace unos años. Eran hermano y hermana. Y de alguna manera mi padre es el malo por haber cortado lazos con los dos. El chico que me acosaba en quinto y sexto curso. Resulta que su padre abusaba de él y de su hermano, durante toda su infancia. Busqué a todos mis bullies. Todos tienen antecedentes penales. Me aterra pensar cómo eran sus vidas familiares. Mi mejor amigo me confesó que tiene un hijo fruto de una aventura a distancia en otro país. Tiene 3 hijos en Estados Unidos y está en un matrimonio tóxico. Su mujer no lo sabe. Saldré hasta tarde, cariño, tengo algo en Argentina para el fin de semana. Un compañero de trabajo apareció en la portada de un periódico nacional por una vida de titulaciones fraudulentas. Afirmaba ser licenciado en Medicina y Derecho, brigadier del Ejército, en la Reserva, y director general de un importante fondo de salud. En realidad, era brigadier en la Reserva del Ejército, pero ese puesto y el del Fondo de Salud se basaban en gran medida en las cualificaciones fraudulentas, y en una serie de empleos basados también en esas afirmaciones. En realidad, la única cualificación que poseía era la de auxiliar de funeraria. Ni siquiera su mujer lo sabía. Los títulos fraudulentos los había obtenido cuando estaba en la Reserva del Ejército reclutando, y tenía acceso a las solicitudes de empleo presentadas. Se dio de bruces con la realidad cuando se solicitó un puesto en el gobierno, y los encargados de la selección de personal dieron la voz de alarma. Intentó retirar la solicitud, pero no se dio cuenta de que una solicitud para un puesto gubernamental tiene el mismo peso que una declaración jurada y no puede retirarse. Todo se torció rápidamente y acabó en la cárcel. No era muy amigo de esta persona, pero salí con él algunas veces. El padrino de mi boda tenía otro amigo muy cercano que resultó ser un asesino en serie. Le afectó mucho. Ya tenía problemas de salud mental y esto lo llevó al límite. Ya ni siquiera puedo hablar con él, te echo de menos, tío. Le disparó a su amigo en el pie a propósito. Eran adolescentes y jugaban con una pistola estando borrachos. Estúpido, lo sé. Y accidentalmente disparó a su amigo en el pie. Excepto que no fue un accidente. Más tarde admitió que había sido a propósito. Mi madre se emborrachó mucho un día, y me confesó que mi padre la violó, y casi se quedó embarazada de mí. Empatía. Mi madre me dijo lo mismo de mi padre biológico. Estaban casados, pero seguía siendo una violación. Ojalá no lo supiera. Lo descubrí cuando tenía 12 años, y le pregunté a mi madre por qué me trataba como si no me quisiera.
Estaba totalmente sobria y me miraba con el mismo retorcido asco que siempre lo hacía cuando no había nadie más y no tenía que montar un espectáculo. Más tarde me enfrenté a mi padre, y se quedó completamente sorprendido por la acusación y se sintió muy dolido por ello. Más tarde me enfrenté a mi madre y ella cambió de opinión. Bueno, yo no tenía ganas de tener relaciones sexuales, pero tu padre seguía queriendo, así que se lo permití. Y él no la estaba coaccionando o intimidando. Él se le insinuaba, ella lo rechazaba. Eventualmente ella estaba como, oh, ok, tú ganas. No era tan cercano, pero era un amigo y nuestro veterinario, hasta que perdió su licencia por tomarse toda la ketamina que se suponía que era para los animales. ¿Qué secreto inquietante conoces de alguien cercano? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.